Buenas tardes a todos, bienvenidos a la clase de hoy. No tengo certeza aún si de la Semana Santa, cuándo inicia la Semana Santa. Pregunto. Buenas tardes, licenciado. Buenas Este tardes. viernes es Viernes de Dolores, la otra semana. Este viernes ya es Viernes de Dolores. Sí. Muy bien, o sea que este viernes tenemos descanso para ir al desfile bufo. ¿Es así? Así es, licenciado. Muy bien. Entonces aprovechemos que aún tenemos este día para poder avanzar en el programa. Hoy vamos a finalizar el tema de los tratados internacionales. Vamos a entrar a la página 164, otro capítulo que se refiere al dominio espacial de los estados. Dominio espacial de los estados significa que es el espacio tanto terrestre, tanto en su zona marítima, territorial, insular, como en su espacio aéreo. Entonces hablamos de que el Estado se desenvolverá en tres espacios concretos dentro de los cuales ejercerá su soberanía y su jurisdicción. Eso quiere decir que dentro de esos límites que se van a establecer como fronteras, el Estado va a poder aplicar su ordenamiento jurídico, su constitución política, los derechos y valores que la misma contiene, y entonces los demás estados, como entes soberanos también, independientes, signatarios de la Convención de Uruguay de Derechos y Deberes de los Estados, tendrán que respetar el ejercicio de la soberanía de ese Estado dentro de los límites que en la misma se establecen. Y para el efecto, entonces, vamos a decir que un Estado se divide, como los elementos propios de un Estado serán su territorio como una base importante, integral, en el cual se va a asentar un territorio en el cual se va a asentar una población con su diversidad de naciones, de nacionalidades, de etnias, y dentro de la misma, pues se ejercerá por parte de un Estado todo un ordenamiento jurídico nacional que le será aplicable por parte de un gobierno que de acuerdo a la organización republicana será ejercido cada 4 años y electo para la representación de las personas que en el mismo territorio habiten. De acuerdo a ello, entonces, nos corresponde
establecer cómo se realizan esas limitaciones, esos límites que van a dividir o que van a separar a un estado de otro estado, es decir, a un estado con respecto a sus vecinos y estableciendo los límites, las fronteras que se van a ejercer entre uno y otro. Pues bien, cabe partir del concepto mismo, de lo que es un límite y de lo que es una frontera, y de la manera como se determinan los límites y las fronteras. La importancia de la delimitación del territorio, dice el doctor, citando a Rousseau, al considerarla un factor de paz, un signo de independencia y un elemento de seguridad. ¿Por qué un signo de paz? Porque en la medida en que los estados tengan debidamente delimitado su territorio, delimitadas sus fronteras, tendrán con respecto a los vecinos, a sus estados vecinos, relaciones de cordialidad, relaciones de amistad o en todo caso relaciones de cooperación entre ambos. Y todo ello lleva en definitiva a la existencia y al establecimiento de una coexistencia de carácter pacífico que se reflejará en una paz firme y duradera dentro de los estados. ¿Por qué será independiente? Porque el estado en particular podrá realizar dentro o al seno de su ejercicio de soberanía todos aquellos actos y actividades que sean del interés mismo de ese estado y que tiene el derecho fundamental a la autodeterminación de los pueblos y en consecuencia tendrá derecho a la no interferencia de los demás estados con respecto a lo que el mismo realice dentro de su propio territorio. Y esto también le dará o se reflejará en la seguridad que en el mismo estado pueda existir con respecto a evitar agresiones que puedan venir de los estados vecinos. De acuerdo a eso, entonces, el doctor nos indica acá que generalmente se utilizan términos como límites y fronteras para reflejar una misma realidad. Sin embargo, técnicamente serán diferentes. ¿Qué es un límite? Él lo define en la página 165. Dice, literalmente, responde a una noción de carácter lineal. Es una línea imaginaria que se trata donde se extiende, hasta donde se extiende la soberanía de un estado. También se puede describir como el extremo al cual puede llegar una atribución en general o también como una serie de puntos que forman líneas rectas y curvas hasta donde se extiende el territorio, superficie del estado. Se trata pues de una imaginación. En un mapa el límite será el contorno del mismo. Es decir, como
como podemos ver dentro de un mapa, están establecidas esas líneas que lo van dibujando, en cuanto a sus diversos bordes, en cuanto a sus diversas puntos equidistantes que lo separan también de otros estados en particular, para establecer hasta dónde ese estado puede ejercer sobre el mismo soberanía sin ningún problema, sin ningún reclamo, toda vez que está dentro de su territorio la posibilidad de entrar dentro del mismo y realizar todas las actividades que a él mismo le convengan, en tanto y en cuanto no realice actos de beligerancia y de agresión hacia otros estados. Entonces, como podemos ver, límites serían las líneas imaginarias que se trazan para establecer el contorno dentro del cual el territorio de ese estado existe, y dentro de esa base superficial territorial, el estado puede realizar sus diversas actividades, entendiendo, como lo reafirmo y lo ratifico, que ya lo dije anteriormente, entendiendo por esa jurisdicción y esa soberanía se ejerce sobre el territorio, sobre el mar territorial y sobre el espacio aéreo que corresponde a ese estado. Es decir, lo plasmamos en un mapa y en el mapa vemos las coordenadas, vemos las líneas geodésicas que se van trazando de punto a punto, dentro de las cuales un estado ejerce sus límites o hasta dónde puede llegar el ejercicio de su soberanía. Luego tenemos lo que es la frontera. Pareciera que fueran términos que se refieren a una misma situación. Sin embargo, la frontera, dice, es la zona contigua al límite, o también la zona donde se extiende a cada lado de la línea que constituye el límite. La frontera es algo real, concreto y tangible, dice el doctor. Dice que es más difusa, en donde convergen e interactúan o se interrelacionan en distintos procesos de orden económico, cultural o social. La frontera no necesariamente se da alrededor del límite o del borde, sino que alrededor del límite de un estado, sino que puede existir en un espacio anterior al límite. Y de ahí que pues, podamos ver que para la fijación de una frontera, dice, es un concepto más vívido, más real, concreto y tangible, que podemos ver. Cuando decimos ya llegamos a la frontera, y allá al final vemos la edificación en donde están diversas instituciones
que son las que se encargan del tráfico comercial, del cobro de los impuestos, etcétera, de la extensión de los documentos que servirán para el transporte de las personas y de las mercaderías de un lado hacia el otro. Como podemos ver, las fronteras de Tecumán, las fronteras del Carmen, fronteras con El Salvador, fronteras con Honduras, donde se establecen algunas edificaciones para que el control de las personas y el desplazamiento de las mercaderías. Entonces, a ello le denominaríamos la frontera, en donde hay una interrelación de personas que interactúan, que van, que vienen, que traen mercadería de un lugar para el otro. Dice el doctor que complementario a lo anterior es la demarcación. La demarcación es otro concepto del límite, que está entre el límite y la frontera, y que se describe como el acto físico por el cual se hace efectivo el límite que se ha convenido procediendo a señalar el terreno, la línea divisoria de forma visible por medio de monumentos, por medio de calles, de escombramientos, alumbrados, veredas, boyas, lazos, etcétera, etcétera. Es decir, el límite se demarca con determinadas figuras, con determinados elementos naturales o artificiales, edificaciones, esculturas, etcétera, etcétera. ¿Cómo entonces, si tenemos la idea de una línea imaginaria que es la que delimita un territorio de un estado, si tenemos definido el concepto de la frontera, ¿cómo es que entonces estos límites pueden fijarse por parte de dos estados, de tres o más estados que de manera voluntaria acuerdan o acordaron que determinados elementos, ya sea naturales o artificiales, puedan ser los signos o los elementos o los símbolos que sirvan para fijar un límite. Y entonces los clasifican de la manera siguiente. Dice que los límites pueden ser o se pueden dividir por la naturaleza, o sea que sean límites de orden natural establecidos por la naturaleza misma, y aquellos que devengan atendiendo a su origen y son producto y resultado de la convención, de los acuerdos, de las tradiciones y de las doctrinas que puedan existir con respecto a esos límites. Entonces, los límites, según su naturaleza, son orográficos, fluviales, marítimos, y son artificiales los astronómicos o geométricos. Y por su origen serán convencionales, tradicionales y doctrinarios. Ya veremos por qué. Los naturales se llaman así
porque coinciden o son determinados por accidentes geográficos, es decir, son obra de la naturaleza y algunos le llaman arcifinios. Los límites orográficos, como los establece, que son límites naturales, dice, como su nombre lo indica, significan las montañas, los accidentes terrestres en 3 criterios. Para fijar el límite, cuando las mismas constituyen la división entre 2 o más estados, determina que la línea al pie de la montaña, en uno de sus lados, fija el límite y entonces toda la montaña o todo el volcán pertenece a un solo estado. Por ejemplo, dice el doctor acá, la India y la China con relación al Himalaya, que pertenece en su totalidad a la India. Luego tenemos la línea que pasa en las cumbres más altas. Vimos la primera, que es la que pasa al pie de la montaña, con la cual esta pertenece a un solo estado. Luego la que pasa en las cumbres más altas. Por ejemplo, el límite entre Argentina y Chile con relación a los Andes. Y tercero, finalmente, la línea imaginaria trazada en el lugar en donde se dividen las aguas. Dice, por ejemplo, España y Francia con respecto a los Pirineos. Debemos notar que no siempre el punto más alto constituye la división de las aguas, por lo que los métodos 2 y 3 son diferentes, confirmados con la propia experiencia. Veamos los límites fluviales. Estos están formados por los ríos. Antiguamente se consideraban que no pertenecían a nadie y posteriormente se los apropiaba el Estado más fuerte. En la actualidad se procede con base a un convenio y a falta de ese convenio se atiende así. En el caso, así o no, dice el doctor. En el caso que no sea navegable, simplemente se toma la línea media y ello constituye el límite, es decir, el centro del río, y va constituyendo esa línea media el límite de los estados. Dice, y ello constituye el límite. Si es navegable, entonces se toma el canal más profundo y se sigue su curso o se sigue el curso que siguen las naves de mayor calado. Y este sistema se conoce con el nombre de Thalweg, que podemos describir como la línea más profunda que permite navegación. Entonces, con respecto a los ríos, tenemos dos situaciones. Si estos no son navegables, simple y sencillamente, el límite está dividido por la parte media del río y así siguiendo su curso hasta donde el mismo vaya a desembocar. Luego, si este río, por su naturaleza y por su profundidad, sea un río navegable, entonces el límite se fijará por el mayor
en donde puedan navegar todas aquellas embarcaciones de mayor calado y de mayor profundidad, y entonces la línea límite de los estados se fijará siempre por la profundidad de los estados, y esto es en cuanto a la fijación fluvial en la que se establece que si un río es navegable o no. Luego tenemos el límite marítimo. Y este es bien complicado, porque se refiere a la separación entre el mar territorial y el alta mar, que veremos más adelante, o bien cuando dos estados están frente a frente, separados por una sola franja de mar muy angosta. Básicamente esto con relación a este límite marítimo viene a ser desarrollado específicamente por la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos del mar, en donde fija una serie de secciones, podríamos decir, en las cuales los estados pueden ejercer soberanía, en unos absoluta o en otros de manera relativa, con relación a su mar territorial, en donde ejercerán una soberanía marítima. Luego vendrá una zona contigua, luego una zona exclusiva, y por último el alta mar, en donde ya los estados no ejercen ningún tipo de soberanía, sino que básicamente allí encontramos una parte o una porción del mar que no pertenece a ningún estado en particular, pero que sin embargo sí existe un control por parte de una institución específica creada por la propia convención, y que es la que se encarga del control de la exploración, de la explotación de todas las riquezas estratégicas, minerales, acuíferas, de pesca que en el mismo sector puedan existir, y que en todo caso serán para beneficio mismo de la humanidad. Tenemos los límites lacustres, que se refieren a los que se producen entre los lagos, dice el doctor acá. Se refiere a casos como Canadá, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Rusia y Finlandia, en cuyo caso simplemente se toma el límite, la línea media del lago, para establecer la línea divisoria entre un estado y otro. Es decir, hasta dónde un estado llega, hasta dónde se fija el límite para que este estado pueda ejercer jurisdicción sin tener protesta alguna por parte del estado vecino. Los límites artificiales son los astronómicos, los que se basan en las líneas de paralelos y de meridianos. Los geométricos se basan en línea geodésica, por ejemplo,
arcos, círculos, líneas rectas. Esto lo ilustra el caso de España y Portugal con respecto a las conquistas de América y cuyo límite fuera fijado por bula papal. Es decir, que con relación a eso, existía alguna controversia entre Portugal y España, que decían que los territorios conquistados les pertenecían a cada uno, y entonces como había una controversia, una discrepancia entre ambos, interviene el Papa y a través de una bula papal estableció cuáles pertenecían a unos y cuáles territorios pertenecían a otro estado. Los límites convencionales, es decir, aquellos que se llevan a cabo por acuerdo de voluntades entre las partes, se fijan de común acuerdo, como sucedió entre Guatemala y México con respecto a Chiapas y Soconusco, con Honduras y Guatemala, en donde los límites se establecieron por medio de voluntades y de acuerdos, aun y cuando se indica que las partes resultaron perdiendo entre sí. Y los límites tradicionales son los que provienen de un uso continuado de una costumbre generalmente aceptada. Ejemplo, Guatemala y El Salvador, dice. Es decir, se fijó un límite determinado y no hubo objeciones de ninguna naturaleza y sigue prevaleciendo lo relacionado a la costumbre y lo cual es aceptado por las poblaciones, es aceptado por las autoridades y es aceptado por el Estado como tal. Los límites doctrinarios, estos provienen de la aplicación de principios doctrinarios de jurisprudencia política. En Latinoamérica bastantes límites se han fijado en esta última forma, al punto que han nacido la doctrina del uti possidetis. Uti possidetis. En muchos casos, por ejemplo, cuando se produjo la fijación de límites entre Honduras y Guatemala, hubo un momento en que Honduras invocaba la doctrina del uti possidetis de hecho, y entonces, pero al final de todo llegaron a determinados acuerdos y establecieron los límites de ambos estados con respecto a las líneas geográficas imaginarias que se han establecido. Veamos qué significa o qué dice la doctrina del uti possidetis y por qué los estados la invocan frecuentemente en cuanto a la fijación de sus límites. Dice el doctor que el concepto y origen, que es una doctrina eminentemente americana, a la cual se ha acudido para la fijación de límites en caso de conflicto. Literalmente, el principio se basa en la frase uti possidetis itassic possidetis. Está así
escrito, que literalmente traducido significa: como poseéis, así poseeréis, o bien en la misma forma que venís poseyendo, así continuaréis poseyendo en el futuro. Originalmente, este principio fue parte del derecho romano, aplicado a un interdicto que dice que se seguía por el pretor y se concedía en sentencia al que estaba en posesión de bienes inmuebles, contrario al utrui que se concedía al que estaba en posesión de bienes muebles. Es decir, el derecho de la posesión. Así como poseyere, así seguirá poseyendo. Y ese es el espíritu fundamental de lo que significa esta doctrina de aplicación general, no solo en el continente americano, sino que también fue utilizada o invocada en un momento dado cuando se hizo la división y la repartición de algunos de los países africanos por parte de las potencias europeas. Ahí también Portugal, el Reino Unido, hicieron uso, invocaron esta doctrina del uti possidetis. Dice, el principio tiene en América un origen constitucional, descrito así por el doctor Molina Orantes. En el primero y cuarto del siglo, las posesiones españolas de América se emanciparon del reino de España y se constituyeron en independientes. Como corresponde a todo estado que nace, las nuevas repúblicas americanas emitieron inmediatamente sus cartas constitutivas y en cada una de ellas se definió el territorio sujeto a la jurisdicción respectiva. En vez de describir dicho territorio, se hacía referencia a las divisiones políticas administrativas establecidas por la corona, con las cuales se integraban territorios de los estados que regían. El cambio de soberanía se efectuaba sobre regiones ya delimitadas geográficamente y organizadas en lo administrativo. Efectivamente, en las repúblicas primeras constituciones de Colombia, México, las Provincias Unidas de Centroamérica, al fijar sus límites, se referían a las jurisdicciones establecidas y determinadas por los documentos de la Real Corona, lo cual revela, vamos a ver acá, que en el momento de la independencia se creó una norma jurídica de carácter constitucional referente al territorio de acuerdo a con la cual los estados americanos que surgían a la vida independiente proclamaban sus respectivas jurisdicciones sobre territorios que habían sido demarcados política y administrativamente por el rey de España. A esta norma coetánea con el nacimiento de las nuevas repúblicas se le aplicó la designación latina de uti possidetis porque está fundada en la posesión. ¿Cómo se clasifica esta doctrina del uti possidetis? Uno, se le denomina uti possidetis de iuris y la segunda uti possidetis de facto. La primera
el uti possidetis iuris toma como base la delimitación fijada en las reales cédulas y cualquier otro documento legal equivalente emanado del soberano, es decir, la corona española fijó determinados límites y de acuerdo a ello se invocan estos documentos emitidos por la corona española para fijar los territorios. No puede aplicarse a las regiones que formaban parte de la corona española, tampoco cuando los documentos legales son imprecisos en relación con regiones despobladas. Es decir, hay situaciones en las cuales no se puede invocar, toda vez que en su momento no había población dentro de determinados territorios. Sin embargo, existe también lo que se denomina el uti possidetis facto o uti possidetis hecho, que toma como base la posesión efectiva y el control administrativo. La base jurídica para ellos no importa, siempre y cuando la posesión haya sido pacífica. Esta modalidad dice que surgió debido a que debido a que en ciertos casos fue difícil proceder a la demarcación por la insuficiencia de documentos y ambigüedad de estos, no existiendo sino una soberanía, era difícil en tiempos coloniales el que hubiese conflictos de límites. Además, también contribuyó a la inmensa extensión de territorios. Eso los trajo del doctor Molina Orantes. Entonces, como vemos, los límites tienen su clasificación. Dentro de estos límites tenemos los límites naturales, los que se pueden fijar por medio de las montañas, los límites fluviales, los marítimos y los lacustres. Luego tenemos los límites artificiales, posteriormente los convencionales, cuando hay acuerdos entre las partes, los tradicionales, que se fijan por la costumbre, por la tradición, y los límites doctrinarios, que están fijados por lo que determinan en algunos casos los jurisconsultos, la jurisprudencia y la política. De ahí emerge esta doctrina que se denomina del uti possidetis, que significa así como poseyeres, así seguirás poseyendo. Y esta doctrina, como vemos, ha sido de larga data y extensión y se ha invocado en cuando existieron determinadas diferencias entre los estados para fijar sus límites. Y también dentro de su clasificación lo tenemos como un uti possidetis de derecho, es decir, que está basado no solo en la tradición que se sustenta en una infinidad de documentos, tanto bulas papales como documentos de carácter administrativo que pueden reflejar la existencia de un límite a lo largo de la historia de esos estados en particular. Y luego tenemos los límites de la doctrina del uti possidetis de facto, que son aquellos que se establecen por la posesión que ha tenido un estado sin tener una documentación específica
una documentación que le respalde y avale para poder obtener ese territorio, y en aquellos casos también en que los documentos que se ostentan para decir que ese es el límite de una población, de un territorio establecido, pues son oscuros, son ambiguos y no tienen ninguna claridad, certeza y certidumbre en cuanto a que los mismos sean auténticos. Luego tenemos lo que define como espacio terrestre. El título espacio terrestre dice que el espacio terrestre abarca todo lo que es efectivamente superficie terrestre, extendiéndose a las islas, penínsulas, colonias y cualquier territorio de ultramar que en una u otra forma esté supeditado a la madre patria, dice. A veces el espacio terrestre puede ser estar separado, como fue el caso del antiguo Pakistán. También se extiende en concepto de muchos autores a lo que se conoce con el nombre de plataforma continental, como concebida como una prolongación del continente dentro del mar. Y el nuevo derecho del mar, fundado en el Convenio de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, lo incluye dentro de los espacios marítimos. El espacio terrestre es objeto de la legislación interna, al igual que lo es el espacio terrestre y subterrestre. Dice que a veces el espacio puede estar separado, como fue el caso del antiguo Pakistán. Pakistán se surge de una división que se produce como resultado de la independencia de la India con respecto al Reino Unido, que le otorgó su libertad y su independencia como un Estado. Y al darse esa posibilidad de libertad, surgieron las luchas intestinas entre las diversas etnias y dentro de los diferentes grupos de carácter religioso, lo que produjo que la India se dividiera en dos territorios que establecieron también sus límites y que algunos se encuentran todavía en disputa. Surge la India como un estado milenario, pero se ve fraccionada por el surgimiento del estado de Pakistán, que es o ejerce de manera exclusiva una religión en particular, y son por ello musulmanes que practicantes del Islam. Y luego tenemos la plataforma continental, que como bien lo establece la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar, es aquella proporción de tierra que se desliza y se extiende sobre las mismas profundidades del mar. Y a eso se le denomina la plataforma continental. Veamos entonces ya entrando al tema del mar, vamos a
analizar cómo surge cuál es el significado de cada uno de los conceptos que va creando esta misma organización, que es el Tribunal del Mar. ¿Cuáles son cuál es la estructura organizativa y administrativa de la autoridad de la alta mar, de la zona de fondos marinos, que se produce en lo que también se suele denominar como las aguas internacionales. Siguiendo con el doctor en esta tarde, el espacio marítimo dice que es tan importante que desde tiempos inmemoriales ha dado lugar al derecho marítimo como una rama del derecho internacional bien estructurado con sus respectivos tratados de derecho internacional marítimo público, privado, penal y mercantil. Pero nosotros nos dedicaremos, dice, aquí solamente en el aspecto público, todo aquello relacionado con la soberanía del Estado sobre el espacio allí comprendido. El derecho del mar es el más antiguo en la cumbre y el más completo en la codificación. Pongan atención, si pueden subrayar eso, que el derecho del mar es el más antiguo en la costumbre y el más completo en la codificación. ¿Por qué establece eso que menciona que es el derecho más antiguo en la costumbre y el más completo en la codificación? A lo largo del tiempo, en el decurso mismo de la humanidad y de las sociedades y comunidades antiguas, la libertad de los mares y el surcamiento de los mismos ha sido tan importante para estas diversas comunidades que han atravesado el mismo y lo han utilizado para realizar comercio dentro de los mismos, para realizar relaciones de carácter comercial, mercantil, dentro de estas comunidades. Y por eso han realizado esa relación de comercialización y de utilización del mar para los efectos propios de ese intercambio de mercancías, únicamente utilizando la tradición sin el fundamento de normas jurídicas que lo ampare. Sin embargo, es la tradición, es la práctica misma la que ha dado oportunidad para que se reconozca que esas prácticas sociales son necesarias, que son obligatorias y que por eso así se reconocen. Por eso determina que es el más antiguo en la costumbre y luego nos indica que es el más completo en la codificación. Y cuando se refiere a eso, está haciendo mención de la
de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, porque el derecho del mar se tuvo una serie de conferencias, de prácticas y de encuentros en los cuales se analizó todo lo relativo y todo lo relacionado a las diferentes normas que fueron recogidas y aglutinadas y codificadas en esta convención, y que, a decir de la mayoría de especialistas y conocedores de la materia, esta viene a ser una de las convenciones más completas que existen con relación al derecho internacional. Dice que 3 conferencias en 50 años de investigación y trabajo representan el aporte de la ONU a la conferencia el aporte al derecho marítimo público. A saber, dice, la primera conferencia del derecho del mar culminó en 1958 con la aprobación de 4 convenios que durante más de 35 años han representado el derecho del mar vigente. Dichos convenios fueron convenios sobre el mar territorial y zona contigua en sus inicios, luego el convenio sobre alta mar, posteriormente el convenio sobre la plataforma continental y luego el convenio sobre pesca y conservación de los recursos vivos en alta mar. Como podemos ver, hay una serie o una secuencia de acuerdos, de convenios, de tratados que se refieren a determinados espacios y conceptos específicos de lo que posteriormente integraría la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar. La segunda conferencia sobre el derecho del mar fue convocada y se reunió en Ginebra, pero no tuvo ningún logro. Luego está la tercera conferencia sobre el derecho del mar de 1967. La ONU, en resolución 2750, decide que es imperativo convocar a una nueva conferencia sobre el derecho del mar, la cual resolvería los problemas que dejaron pendientes las convenciones de Ginebra de 1958. Se establecieron varios comités preparatorios y en el año de 1972, la Asamblea General, en su reunión, estimó que se estaba listo para convocar a la tercera conferencia sobre derecho del mar, y así lo hace, habiéndose iniciado en 1974 en la ciudad de Santiago de Chile. Tal conferencia, dice, culminó 10 años más tarde, después de las múltiples reuniones preparatorias en Ginebra y Nueva York, aprobándose el texto final de la Convención sobre el Derecho del Mar en Nueva York en septiembre de 1982. Se elige la ciudad de Montego Bay, en Jamaica, para la firma de tal convención el 10 de diciembre de 1982 y recibe el nombre de Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, CONVEMAR. Es una de las convenciones multilaterales más complejas y más completas de la historia de los tratados. Firmaron 119 países, habiéndose adherido muchos otros más. En los años posteriores, Guatemala firmó en la convención en 1982 y la ratificó hasta 1996.
Como pueden darse cuenta, esta convención surge de la necesidad de profundizar en todos aquellas lagunas que quedaron de las convenciones de 1958 a que hace referencia el doctor, y que varios comités en el año 1972 inician el estudio, el análisis, la preparación de sendos borradores sobre esta convención que duró en esa fase de estudio, análisis y preparación durante 10 años, y es hasta 1982 en donde se aprueba el texto final de esta Convención sobre los Derechos del Mar, que deciden denominarle Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Dice que es una de las convenciones multilaterales más complejas y más completas de la historia de los tratados. Es multilateral porque en la misma convergieron y participaron una determinada cantidad de estados que a través de sus representantes y plenipotenciarios analizaron, estudiaron, negociaron esta convención de Naciones Unidas para ordenar el derecho del mar, para lograr una serie de conceptos importantes que se aplicarían a este derecho del mar, que ha sido uno de los convenios más exitosos que ha tenido o que han habido como parte de este derecho internacional. Él dice que el derecho internacional marítimo público vigente, expuesto a continuación, está contenido en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Ustedes, entonces, cuando les preguntan cómo está la situación sobre el derecho del mar, tienen que indicar simple y sencillamente que la misma está desarrollada por la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del mar. Las zonas marítimas dice que el derecho internacional marítimo público vigente distingue las siguientes áreas o zonas marítimas. 1, las aguas interiores, la plataforma continental, el mar territorial, el mar contiguo, la zona económica y el alta mar y fondos marinos, también llamada simplemente zona, y su andamiaje jurídico para su funcionamiento. Es decir, alta mar, fondos marinos, denominada zona, y su andamiaje jurídico para su funcionamiento. Luego desarrolla cada una de estas zonas marítimas que están contenidas en esta convención. Primero dice aguas interiores. Las aguas interiores o zona de aguas interiores la constituyen todos aquellos espacios acuíferos contenidos hacia adentro del territorio terrestre a partir de la línea base. Aquí también se fija una línea base con relación al territorio. Dice normal o recta, fijada para medir el mar territorial,
o la zona de mar territorial jurídicamente se considera como tierra firme. Para la medición de esta base, línea base, dice la base de medición es importante y la referencia fundamental se llama línea base. La Convemar establece dos posibles líneas base, la línea formal y la línea normal y la línea recta. La normal toma como punto de referencia la baja mar a lo largo de la costa y sigue paralela hasta a esta, respetando sus inflexiones, es decir, sus quiebres, sinusoidades igual y accidentes geográficos. Esta aparece en cartas a gran escala reconocidas oficialmente por el Estado ribereño. Es decir, hacen sus mapas y el Estado ribereño tiene la historia de cada una de estas líneas de base o líneas de base que son las que sirven para medir la parte donde inicia el mar territorial. Y luego tenemos la línea recta. Se utiliza cuando la costa tiene profundas aberturas y coberturas o que haya una franja de islas a lo largo de la costa y toma como referencia los puntos salientes siempre y cuando, uno, dichos puntos se tomen a lo largo de la línea de baja mar, más alejada, mar afuera en casos de deltas o accidentes geográficos. La línea recta no se aparta de la dirección general de la costa. La línea recta no tome como referencia las elevaciones que emerjan durante la baja mar, a menos que trate de faros o parecidos. La línea recta no aísle de la alta mar o de la zona económica exclusiva el mar territorial de otros estados. Eso es cuando los estados están cercanos. Soberanía sobre las aguas interiores. El estado ejerce soberanía sin ninguna restricción ni limitación, al igual que lo hace en el espacio territorial terrestre. Se trata de soberanía total o plena en todas sus manifestaciones. ¿Qué significa el concepto o cuál es la definición del concepto de aguas interiores? Se incluyen en el concepto de aguas interiores ríos, estrechos, puertos, lagos, radas, canales, golfos, bahías, etcétera, etcétera. Y jurídicamente se consideran como la tierra firme sobre las cuales el Estado ejerce su dominio sin restricción alguna. Es decir, son los diferentes accidentes o fluviales que dentro de los cuales el Estado ejerce plena jurisdicción y en ellos están los ríos, están los estrechos, los puertos, los lagos, las radas, se llama los espacios de mar que puedan ingresar sobre la tierra y queden como zona de descanso o zona de refugio en un momento determinado cuando se producen situaciones que vienen dadas por la
que por la propia naturaleza, cuando hay algún tipo de tormentas, huracanes, que hace imposible continuar con la navegación y para el efecto se refugian en este tipo de espacios que se permiten en ese tipo de circunstancias. Dice que los ríos, el régimen soberano y la extensión de dicha soberanía varían según que los ríos sean fronterizos o sucesivos. En los ríos fronterizos ya vimos antes cómo se trazan los límites y el Estado ejerce plena soberanía en la parte que le corresponde, es decir, si son de bajo calado y de no navegación, será la mitad, y si son de calado profundo, pues es la profundidad, lo más profundo de esos ríos. El Estado ejerce plena soberanía en la parte que le corresponde. Los ríos de cauce sucesivo, es decir, aquellos que atraviesan los estados, son aquellos que desde su nacimiento hasta su desembocadura en el mar atraviesan varios estados. Entre los más importantes, el doctor menciona el Rin, el Danubio, el Escalda, el Mosa, el Mosela, el Oder, todos estos en Europa, y en el Congo tiene el Níger, el Nilo, el Zambeze en África, el Mekong, el Indo en Asia, el San Lorenzo, el Amazonas y el Paraná en América. Estos ríos sucesivos sometidos a una especie de internacionalización sobre la base de convenios multilaterales o bilaterales según la extensión del río. Está a cargo de comisiones internacionales y la libertad de navegación, la igualdad de trato, el pago de impuestos remuneratorios y el enriquecimiento. Y un aspecto muy importante es el aprovechamiento industrial para presas eléctricas, transporte de madera, transporte de personas, transporte de carga, etc. Los ríos que desembocan directamente en el mar tienen importancia para el derecho marítimo en la medida que para la medición se tomará como referencia para trazar la línea recta los puntos de la línea de bajamar de sus orillas. La Convemar establece al respecto en el artículo 9, si un río desemboca directamente en el mar, la línea base será una línea recta trazada a través de su desembocadura a través de los puntos de la línea de bajamar. Como podemos ver, entonces, es la Convemar la que nos va a ir dictando, la que va a ir definiendo cada una de las figuras que integran la misma y que forman parte de las zonas, de las diferentes zonas marítimas que intervienen en la misma como parte de ese importante tratado internacional de derecho marítimo, del derecho del mar, del cual todos los estados ya forman parte de la misma y han sido ratificados, adoptados y firmados por todas estas partes soberanas que también intervinieron en su elaboración, en su creación, y que de un inicio casi es firmada por 119 partes, si tomamos en cuenta que Naciones Unidas cuenta con alrededor de 193 países, entonces
vemos que la misma prácticamente fue un éxito porque aglutinó a la mayoría de países de la comunidad internacional. Nos vamos a quedar acá para que vayan a descansar, a preparar el descanso de la Semana Mayor. No se vayan, disfruten, no se vayan a mandar o a desmandar, sino que simple y sencillamente solo disfruten. Cuídense mucho y los vemos después de ese descanso largo de la Semana Mayor o de la Semana Santa. Gracias, licenciado. Feliz